Van en el sentido de obtener también el expertise que tienen ustedes en manejo de información, en manejo de datos, en conocimiento de algoritmos modernos para poder determinar patrones, poder desarrollar, ampliar teorías que deben, hipótesis que se tienen en respecto de determinados fenómenos que ocurren que están ocurriendo en el Ecuador. Entonces, esa es nuestra expectativa, también poder desarrollar el poder desarrollar publicaciones científicas que surjan y que aporten al conocimiento, como les mencionaba, de los fenómenos criminológicos y, y también respecto al manejo de información. O sea, de cierta forma, pasar todo porque ustedes aparte no están dedicados solo a esto, ¿no? Esta es una universidad que tienen otras disciplinas, otros campos que desarrollan constantemente investigación, que están publicando. Eso nos atrae mucho. Cierto, hay en estos últimos años una inversión en departamentos de estadística en todas las áreas del Estado, ¿no? En lo gubernamental y en lo judicial, pero siempre ha quedado de lado el trabajo o la investigación cualitativa. Creo que ahí hay una deficiencia, digamos, ahí hay un trabajo que hacer por parte de las instituciones y más o menos desde que se inició el trabajo de seguridad en el país, en Quito, se ha identificado este problema y se ha tratado de ir cortando esa brecha con el trabajo de las universidades, ¿no? En su momento se ha trabajado con Flaxo, con la universidad ahora con ustedes, con la Universidad de Cuenca. Entonces, esa mirada antropológica que hablamos en un momento dado, para nosotros es básica para tener una comprensión mayor de los fenómenos que se vienen trabajando de las instituciones y creo que es un puntal para ir definiendo política pública más certeramente. En el 2009, 2010, se va generando una suerte de trabajo interinstitucional entre gobiernos locales, el Ministerio de Gobierno también en esa época se llamaba así antes el Ministerio del Interior, y la Fiscalía General del Estado. Esto, esto se hace en el marco de un proyecto financiado por el BID. Y en ese proyecto es donde las instituciones del Estado van dando cuenta de las dificultades que tiene cada equipo de trabajo en la gestión y en la consolidación y en la socialización de información estadística. En ese momento, el municipio de Quito era la institución más sólida con un trabajo que había desarrollado el Observatorio de Seguridad Ciudadana. En la Policía Nacional, en el Ministerio de Gobierno, básicamente había una unidad atada a la Dirección General de Operaciones que trabajaba en coordinación con la Policía Judicial para el levantamiento de información. Y era una información completamente parcial porque se alimentaban de partes policiales y para muertes violentas del acta de levantamiento del cadáver. En estas reuniones, que además que tenían el carácter internacional porque fueron desarrolladas en varios países también, surge la necesidad de formar una comisión estadística en el país. Esa comisión estadística sí tenía una base legal con el INEC, con todo el trabajo que se hizo en la ley estadística, pero recién hasta el 10 de mayo de 2010 se puede consolidar un equipo de trabajo interinstitucional. Y claro, entonces ahí te das cuenta que
hablabas lenguajes completamente distintos y tanto para la definición de política pública como para la discusión y el debate en medios, por ejemplo, se comparaban cifras que no eran compatibles, que no tenían nada que ver una con otra. Entonces, por ejemplo, para hablar de muertes violentas, la Fiscalía General del Estado trabaja con noticias de delito, pero esas noticias de delito se van registrando de acuerdo a cómo la persona que denuncia más o menos se acerca al tipo penal. Entonces, para poner un ejemplo, si un familiar mío se suicida, yo voy a la Fiscalía General del Estado y pongo porque sospecho que él no se suicidó, digamos, o no quiero creer que se suicidó. Entonces voy a la Fiscalía General del Estado y pongo una denuncia por homicidio. Cuando sacamos la tasa, o en ese entonces cuando la Fiscalía sacó la tasa de muertes, de homicidios por 100.000 habitantes, teníamos una tasa similar por denuncia, similar a la de Venezuela y superando a Colombia. Pero había otro error además, porque las noticias de delito de la Fiscalía General del Estado se dividen en dos, unas que son consumadas y otras que son tentativas. Entonces, cuando la Fiscalía ponía a disposición del Estado para que se calcule la tasa de homicidios, los operadores que en ese momento estaban trabajando y daban la información como país, lo que hacían era sumar tentativas y consumados y noticias de delito que sin ninguna validación y se exponía eso como tasa de homicidios. En cambio por otro lado, la Policía Nacional solo hacía el trabajo del acta de levantamiento del cadáver al momento de ocurrido el hecho, el presunto hecho delictual o la herida fatal. Si una persona estaba herida, pero no moría en el instante y era trasladada a una casa de salud, esas cifras se iban perdiendo. Entonces, en ese momento el país evidenció que había una carencia súper fuerte para la producción de información. Tal es así que en un gabinete de seguridad en enero o febrero de 2011, en un gabinete previo a un COSEPE, se presentan cifras estadísticas de la Fiscalía y de la Policía Nacional y no solo que no se parecían, sino que eran contradictorias, es decir, ni siquiera tenían la tendencia. Eso preocupó mucho y se decidió en ese gabinete, lo cual fue después reforzado con, no sé si exactamente con una directriz o con un oficio o cuál fue el mecanismo que se utilizó, pero al INEC se le dispuso más o menos marzo, puede ser abril de 2011, que se encargue de la validación de la información, sobre todo de seguridad en ese momento. Estamos hablando de los delitos de mayor connotación social, robos y homicidios principalmente. Esto hace que en diciembre de 2012, después ya de largas jornadas de trabajo, se forme el Subcomité Técnico de Validación de Seguridad y Justicia. Fue un trabajo totalmente arduo porque había deficiencia en el registro mismo del dato. Para ponerles un ejemplo, la Fiscalía en ese momento, al 2011, 2012, solo contaba con 59 sitios para recopilar las denuncias. Estos que en ese entonces con el estatuto se llamaba sistemas de atención integral. Hoy también se llaman así, pero van a cambiar ahora de alguna manera de nombre, pero es donde el ciudadano, el abogado, la víctima va y presenta su denuncia. Entonces, en el país solo teníamos 52 sitios donde se podía, donde había la posibilidad de denunciar. Esto con conexión a Internet, digamos. Eso hacía que el trabajo de consolidación de información sea titánico.
Es decir, si te pedían una información de robos, tenías que hacerlo manualmente y levantar por todo el país, por todos los cantones, y desvías la atención propia de los fiscales, digamos, que su misión es el tema preprocesal y procesal penal y no alimentar bases de datos con fines estadísticos, digamos. Estábamos como al revés ahí. Solo hasta el 2013, 2014, es que la Fiscalía termina un proyecto de dotar de infraestructura, es decir, edificios y técnicos e internet a 226 cantones. Entonces, ahí más o menos ya puedes recopilar, tener información en línea, es decir, registrar en el SIAB, en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales, y tener ya una información del país. Eso ocurre más o menos en el 14, 15, pero al 13 ya, después de todo este trabajo con la creación de la comisión, con la creación del subcomité, a la Fiscalía ya se le da la categoría de fuente oficial de delitos, con excepción de las muertes violentas, que como les contaba antes, había una... Eh, y luego hay una complicación súper fuerte, porque las categorías que utiliza la Fiscalía son distintas a las categorías que utiliza la Policía Nacional. Entonces, ahí había que hacer un esfuerzo, porque ninguna de las dos instituciones quería ceder. Es decir, ¿con cuál base nos quedamos? Hay un pedido puntual del Gabinete de Seguridad, del COSEPE, que es la máxima instancia de seguridad del Estado, para que se cuenten con cifras homologadas, pero había que decidir con cuál fuente te quedas. Claro, decides ya, es la fuente, la de la Fiscalía General, pero ahora, ¿cómo haces que esa fuente de información sirva, que es jurídica, sirva para fines de seguridad ciudadana, si quieres? Y eso fue un trabajo súper fuerte que no ha terminado hasta el día de hoy en su totalidad. Entonces, cuadrar todas esas necesidades en un principio significó un trabajo súper fuerte, digamos. Ese es el primer trabajo en conjunto que se hace. Y lo que hace la Fiscalía, toma la decisión de, pese a la oposición en ese tiempo control jurídico se llamaba gestión procesal. Gestión procesal decía, no es, o sea, nosotros somos la Fiscalía, trabajamos tipos penales, nos anclamos en el Código Penal, y incluir una categoría de si es robo a domicilio, robo a personas, no aporta en nada a la investigación. Es decir, eso le va a quitar tiempo al asesor digitador, y está en contra de la celeridad, que es uno de los principios que maneja la Fiscalía. Entonces, hacer que se incorpore el lenguaje de seguridad, el lenguaje policial a la base jurídica de la Fiscalía, significó también un reto. Al final se lo hizo, pero hasta el día de hoy, digamos, los asesores digitadores no necesariamente, porque en ningún lado te van a capacitar. O sea, lo que pretendemos es que los asesores digitadores, que son esa cara visible primera de la Fiscalía, de la SAI, donde las personas acuden a poner la denuncia, y tienen formación jurídica, pero en ninguna universidad o te enseñan seguridad ciudadana. Entonces, el asesor digitador que está sentado receptando una denuncia, si no tiene una capacitación constante de lo que significan estas categorías de seguridad ciudadana, no necesariamente va a alimentar bien la denuncia. El procedimiento, el COP lo define así. Hay una persona que se encuentra muerta, sea en un lugar privado, en un lugar público, lo que procede es que asista un fiscal al levantamiento del cadáver e inicie la investigación, sin
el fiscal o sin la delegación fiscal no puede iniciarse el levantamiento del cadáver y no arranca el proceso. El problema acá es que tenemos pocos finales de personas y garantías frente a la cantidad de muertes violentas que hay en el país. Entonces, lo que suele pasar es que el fiscal delega a la Policía Nacional para que la Policía Nacional haga el levantamiento del cadáver. Una vez que se hace el levantamiento del cadáver, después se hace una inspección técnica ocular, se asegura la zona, se recupera las primeras impresiones o se levanta primera información también de personas, de testigos que vieron el parte y se va a la morgue para que le practiquen una necropsia. Pero de todas maneras, una vez que se hace el levantamiento del cadáver, es una de las primeras pericias que ya en conocimiento el fiscal solicita para la investigación, porque tú tienes y esto pasa también, ¿no es cierto? O sea, una muerte accidental, se puede presumir homicidio, un suicidio se puede presumir un homicidio, y lo que define al final del día es la necropsia, la que define si fue una muerte que necesite persecución penal o es una muerte incluso natural, digamos. Eso es por eso que el fiscal propone como primer impulso la autopsia del cadáver. Y una vez que recibe la autopsia del cadáver, en unos casos ya se registra la noticia del delito, en otros casos ya pasa al SIAP 2.0 y sigue la investigación respectiva. Sí, lo que pasa es que sí hay que dimensionar el error y el error, porque la alimentación de la noticia del delito es todo es un proceso. Entonces, si te refieres a los delitos de mayor connotación social, es efectivamente el asesor digitador es que está capacitado hasta poner el tipo penal y la circunstancia modificatoria del tipo penal. Y no necesariamente está capacitado para poner la desegregación de seguridad ciudadana. Y claro, cuando trabajamos esto con la policía, en un momento dado las cifras no cuadraban en 15%, pero hasta la última vez que se hizo el análisis, el porcentaje de error se había reducido a 4%, 3%, vamos, dependiendo dependiendo del delito también o de la desagregación. Entonces, ahora mismo estamos ya en un proceso para que este subcomité de validación ya deje de existir, ya no haga su trabajo y que sea la fiscalía la que presente directamente la información sin pasar por un subcomité de validación. Porque como conozco, todas las bases de datos tienen errores. Y nos habíamos planteado desde que partió este proceso que si la fiscalía en esta comparación entre lo que tiene Policía Judicial o lo que tiene la unidad de estudios de investigación penal de la policía era menor al 5%, este esfuerzo que se hace con la comisión iba a desaparecer porque es un porcentaje manejable. Este es un proceso que viene del 2015, se desarrolló una malla de validación automática entre el INE, que en ese entonces todavía estaba el Ministerio Coordinador de Seguridad, SEMPLADES, la Fiscalía, la Policía Nacional, con todas las unidades que intervienen, que son varias además. Y se definió en ese momento que si la malla de validación arrojaba un error de menos del 5% versus lo que se hacía esta validación manual, entonces se daba por sentado el proceso y se validaba la malla automática de la Fiscalía General del Estado. Tenemos que mencionar aquí varias fuentes de error en la data. Primero que estamos trabajando con un sistema que se llama SIAF, que ustedes lo conocen, Sistema de Actuaciones Fiscales, que
ha ido evolucionando con el tiempo y que no fue desarrollado completamente o conceptualizado de manera total, digamos. Entonces fue desarrollando por módulos. Eso hace que no se hayan considerado varios controles en el ingreso de datos, que también hemos tenido cambios en el COIP, porque creo que estamos ya con otra versión actualmente y se desarrollaron dos versiones anteriormente que hicieron que esos cambios obviamente impacten en el sistema que se desarrolló y que generan estos problemas de calidad en la información. El CIAF fue pensado para un sistema de apoyo para el personal misional al inicio del proceso, ni siquiera para todo el proceso jurídico, digamos, sino para el proceso de recepción de la noticia del delito y para el sorteo de los fiscales, digamos. Entendía en un primer momento era que ya no se pueda dar la noticia de delito a dedo, sino que efectivamente exista un sistema donde el ciudadano o la víctima ponga una denuncia y se reparte equitativamente entre todos los fiscales que pertenecen a una unidad especializada. Digamos, ese era el problema a resolver en un primer momento con el sistema integrado de actuaciones fiscales. No se estaba pensando en un tema de procesos mucho más amplios, es lo que decía Jacinto en principio. No se estaba pensando en una base que después pueda ser para consumo estadístico, sino se apuntaba a resolver un problema que era grave y que era denunciado y que era muy visible, digamos. Entonces, esa base CIAF empezó a tener una, digamos, una ruta transaccional, administrativa. Solo es hasta el 2012 que se comienza a pensar que esa base de datos que se está cargando puede ser un insumo para información estadística, es decir, que esa base administrativa transaccional se convierte en una base estadística. Digamos, ese es un cambio que opera en el 2012. En el 13, como les decía, a la fiscalía se le dice que es la fuente de los datos e inmediatamente se comienza a pensar que debe tener una validación automática, que no pueden estar repetidos delitos, que hay mucho ripio porque es una base transaccional, entonces que se depure y se limpie automáticamente. Y eso es lo que estamos aprobando, digamos, 2020. Este es un proceso que prácticamente inició hace 10 años y estamos encontrando, ha sido un largo recorrido, pero estamos encontrando salidas después de una década de muchas cosas. Ya, en muertes violentas es uno de los casos no concluidos todavía. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, el gran esfuerzo del 15 al 18 se concentró en robos y de alguna manera se decidió que sea la fuente de la policía la que presente el dato de homicidios y asesinatos, de muertes violentas o muertes intencionales, como se le denomina al indicador hoy en día. Al ser digamos, al concentrarse en un solo delito y al definirse que se maneje una sola institución, es uno de los temas que no se ha trabajado en detalle, porque después muertes violentas o muertes intencionales, perdón, hace parte también femicidio, y con femicidio hay un trabajo muy, muy exhaustivo. Tenemos ese detalle, esa posibilidad de tener desde el inicio mismo, desde cuando arranca la policía hasta cuando el MIES está trabajando por el tema de bonos para las víctimas indirectas. Pero esto no pasa en todo el resto de muertes violentas, en asesinatos, sicariatos o asesinatos. Hay un trabajo que se planteó hace un año aproximadamente para que en este caso también el dato no se quede
no se quede establecido a partir del acta de levantamiento del cadáver, sino que se vaya modulando con el protocolo de autopsia, que se vaya modulando con las sentencias, que se vaya modulando con todo el proceso y la trazabilidad que tiene que tener la causa. Pero ahora digo, y por eso hacía énfasis y vuelvo a señalar, este trabajo, este match que se ha hecho entre Fiscalía y Consejo de la Judicatura para poder coordinar las bases, esto es súper importante. Esto es súper importante porque, por ejemplo, para el trabajo de muertes violentas, eso es un tema básico porque si ya está, si esa causa ingresó al Consejo de la Judicatura, prácticamente es un camino para que vaya apuntando hacia una sentencia, pero ya es un tema, pero estadísticamente es un tema de validación, porque si ya el fiscal formuló cargos, si ya hubo un dictamen acusatorio, entonces nuestra base de datos se valida automáticamente con ese proceso. Y, por ejemplo, en este momento, en muertes violentas o muertes intencionales, lo que no hay es esa trazabilidad. Solo nos estamos quedando con la información del acta de levantamiento del cadáver y a veces con la validación del protocolo de autopsia. Y es un proceso que hoy por hoy lo está trabajando en un 80% la Policía Nacional. Hacemos validaciones de nombres, de detalles, con el hecho, que tienen que ver con el hecho y cruzados con la base CIAF, pero esta trazabilidad, este camino que implica tener una buena información en muertes violentas está planteado, pero todavía no está concluido. Eh, Lo que pasa es que la clasificación internacional te sirve ya para ir construyendo los indicadores. Y el esfuerzo que se hizo entre el Ministerio Coordinador de Seguridad, la Policía Nacional, el Ministerio, la Fiscalía y el INEC es adecuar los tipos penales que ingresan en el indicador de la clasificación internacional, digamos, y eso es lo que hacen todos los países, digamos, porque al tener códigos penales distintos, lo que en un momento tienes que hacer es homologar la conducta. Entonces, homologas la conducta delictual y vas construyendo el indicador. Entonces, por ejemplo, para homicidios intencionales, entonces, ¿qué aporta la fiscalía para este indicador? Entonces, tienes sicariato, tienes homicidio, tienes asesinato, tienes robo con muerte, tienes violación con muerte, tienes femicidio. Y claro, cuando vas validando y depurando esa información, lo que ingresa al clasificador internacional es la muerte intencional, y lo que el indicador que reportas es el pedido por el clasificador, que es la muerte intencional, pero que se construye con los tipos penales adecuados a una conducta, a una misma conducta penal para que pueda ser homologado a nivel internacional. En el robo a personas, robo a domicilios, efectivamente, como te comenté, como les comenté al inicio de la entrevista, esto sí fue un ejercicio que se hizo desde el principio, que se le incluyó en nuestra base de datos. Entonces, ahí está, nosotros tenemos homologado eso. Entonces, cuando hoy por hoy tenemos robo, para el clasificador internacional sí tenemos la posibilidad de lo que nosotros denominamos como desagregación, porque tenemos el tipo penal, la circunstancia modificatoria y la desagregación. Cuando nos piden información o tenemos que remitir información a niveles internacionales, a escala internacional, lo que hacemos es procesar a partir de la desagregación, que está atada al clasificador internacional. Cuando vamos a trabajar este tema con el Consejo de la Judicatura, que trabaja por circunstancia modificatoria. Entonces, utilizamos la circunstancia modificatoria. Y los tipos penales, digamos que son más amplios y que son los que se reportan diariamente.
La Fiscalía General del Estado baja su base de datos el segundo día del mes. Esta información tiene una corrección o una validación propia del sistema, y el 9 se entrega una versión definitiva porque se trabaja en las comisiones, que es otro de los temas, ¿no es cierto? Porque esto de la información tiene cada detalle. Por ejemplo, las fechas. Para la justicia, la fecha importante es la de la denuncia, porque a partir de la denuncia arranca el año de investigación para delitos con sanción de menos de 5 años y la investigación dura 2 años para delitos de más de 10 años. Entonces, el momento que arranca la denuncia es el momento que se activa y empiezan los tiempos preprocesales y procesales de las instituciones de justicia. Entonces, para nosotros es importantísimo, y los indicadores que vamos construyendo, que vamos definiendo, que vamos socializando, tienen que ver con la fecha de la denuncia. Pero para seguridad, digamos, la fecha importante es evidentemente la del hecho. Entonces, vamos trabajando y vamos intentando homologar todas estas variables que en principio podrían no tener mucha importancia, pero que ya al procesar la información, si tú me pides una información por fecha del hecho y me pides una información por fecha de la denuncia, son distintas. Y esa es por ejemplo, cuando alguien llega a una institución, digamos, y está empezando a empaparse de las cifras, te dice, ¿por qué no cuadran las cifras si son de una misma base de datos, por ejemplo? Y claro, o sea, más bien ahí dices, no, pues porque no tienen que cuadrar, porque los procesamientos son distintos, porque las lógicas son diferentes. Entonces, por eso hacemos estos dos cortes, hacemos el 2 y hacemos el 9. El 9, ¿y por qué esperamos hasta el 9? Porque hicimos varios seguimientos, y a partir del 8º día es decir, las denuncias del mes anterior, las de marzo, en un gran porcentaje ya terminan denunciándose hasta el 8 o 9, David, pero consumen diariamente información de la Fiscalía General del Estado. Entonces, lo que hacen es revisar lo que les entregamos del 9 versus la información que van bajándose de la Fiscalía y cruzando con sus partes policiales para ir definiendo el tipo penal, donde y el área geográfica, que se ha convertido en un tema básico para la Policía Nacional por los distritos y circuitos, pero sobre todo porque hay un tema de responsabilidad territorio. Y hay unos indicadores para la Policía Nacional sobre quién está comandando ese territorio y a quién le evalúan sobre la cantidad de noticias de delito que se van presentando. Entonces, no es, no es una cuestión netamente estadística, sino que ahí hay un análisis de cómo se va a evaluar al responsable de cada territorio. Entonces, ahí la policía eso sí lo va haciendo rigurosamente, y van construyendo una base de datos alterna, que es la que se cruza con la base de la Fiscalía, y vas definiendo, sí, tantos noticias de delito ocurrieron en tal cantón, coinciden, y las que no coinciden, al final del día, el 15 de cada mes, te reúnes para analizar las noticias de delito que no coincidieron, y luego entre el 20 tienes ya un informe final y publicado por el INEC, pero en el cual participan obviamente cada una de las instituciones. Sí, las cifras son sujetas a validación precisamente porque están ancladas a lo que te decía en inicio, a la fecha del hecho. Pero solo para que esas noticias estén en un registro oficial, tienen que pasar por un proceso de denuncia.
y la brecha entre se realiza el hecho, se ejecuta el hecho, se produce el evento y la fecha del registro no siempre funciona adecuadamente en los 8 días, digamos. Hemos visto que en los 8 días ya hay casi el 100% de las denuncias que se están presentando, pero eventualmente por casos fortuitos, por algún tema en particular, por ejemplo, cuando son feriados. Yo me acuerdo, no sé en qué año exactamente, pero a final de año hubo un feriado de 6 días, Año Nuevo, Navidades y todo. Y lo que se veía, digamos, pensabas o podías pensar que al día 8 ya se van a denunciar todas, al 8 de enero ya se van a denunciar todo lo que ocurrió en diciembre. Y no, como hubo tal feriado, la gente prefirió no venir a Quito todavía, porque esto pasó exactamente en Quito, decidió quedarse en la playa o donde fuere 2 días adicionales al feriado para todos, o sea, pidieron permiso en sus trabajos, fue una práctica muy común, y solo denunciaron el día 12, 13. Entonces, como cortaste tú el 8 y presentaste información el 9, cuando presentas la información de enero, versus el mismo mes en febrero, había una descompensación, y es porque la gente se alargó su feriado y empezó a presentar sobre todo denuncias de robo a domicilios en la siguiente semana después del 10. Entonces, con esa experiencia, digamos, era necesario poner que los datos están sujetos a validación. ¿Cómo procedemos para mejorar la calidad de la información? Estamos trabajando en mesas interinstitucionales, porque eso también es una falencia que tiene la data que tenemos, los datos que manejamos, que son de cierta manera no son transversales, porque hay varias instituciones que están manejando información. Te comento, ¿no? Por ejemplo, en el tema de desaparecidos tenemos nosotros la información, obviamente, porque somos dueños de la investigación, pero Policía Nacional también tiene información y a veces existen discrepancias. Entonces, para mejorar toda esa calidad de datos, porque inclusive también hay muchos procesos que son manuales, no están totalmente automatizados, están desarrollando procesos para mejorar el dato en la fuente. Claro, en este momento nosotros arreglamos los datos cuando vamos a analizar, cuando vamos a generar algún tipo de trabajo con la información, ya es post-mortem, digamos, la data está sucia, la limpiamos y la usamos. Pero también estamos trabajando en procesos para mejorar en la fuente, que nos permita que ya la data venga limpia desde el origen.